La paz en el Señor para todos los hermanos, en el amor de Cristo. Bueno, aquí se está hablando en este tema de colaboradores, porque colaborador es edificador, una edificación que se está hablando aquí, de fundamento, y el fundamento es Cristo, la cabeza. Entonces, el ser colaborador es una obra, literalmente hablando, usted tiene que tener algo de conocimiento para ser colaborador, porque usted si va a dar algo, tiene que saber algo, porque ¿cómo usted va a ser colaborador de algo que usted no conoce? Aquí se está hablando de colaboradores, pero aquí están tomando un término, la palabra, que el colaborador es Pablo y Apolo, porque ellos son los que están colaborando, porque a Dios, a ellos que le ha dado, que hay un mandamiento en la palabra, que dar por gracia a lo que por gracia estamos recibiendo. Entonces, es el trabajo. Colaborar con la obra no es que nosotros tenemos nada que dar. Nosotros damos lo que el Señor nos da a nosotros, y lo que Dios nos está dando a nosotros no es de nosotros. Eso mismo está haciendo Apolo y Pablo como colaboradores que Dios, ellos están dando lo que Dios le está dando a ellos. Entonces, aquí la palabra le está dando una exaltación a ellos, porque por medio de la misma palabra, por la conversación que traen ellos como pueblo, es que Pablo se da cuenta que el mismo Cristo que está en Pablo, porque ya Pablo, como dice el tema, le fue hecho. Y ya no es la mente de Pablo que tiene, sino la mente de Cristo. Entonces, esa mente de Cristo es la que tiene la balanza, la medida. Y por medio de la palabra que ellos están hablando, el apóstol se da cuenta en el nivel que se encuentra, porque nosotros mismos también, ya porque a nosotros que la palabra nos está haciendo esa exhortación, como colaboradores. Ya nosotros tenemos que esperar que la persona hable, por medio de lo que habla la persona, entonces que el espíritu que está en nosotros, que es el fundamento de la palabra, el oído, entonces nos vamos a dar cuenta en el nivel que se encuentra. Entonces, cuando el apóstol encontró este pueblo que no están en ningún, están muy lejos todavía, porque eh, en la conversación ellos no están para nada espiritual, sino de leche, no de vianda, porque están muy débiles. Entonces todavía hay mucha debilidad en ellos, que hasta contienda hay en el pueblo, celos y distensiones. Entonces, ahí hay una pregunta que dice que tenemos que examinarnos nosotros, que si esa obra está en nosotros, entonces estamos en la tierra todavía, estamos en lo carnal, porque la palabra es un espejo, que es que nos va a pasar y nos está evaluando. Aquí la palabra, este mensaje llega para que nos lo revisemos, a ver en qué posición nos encontramos, porque si hay celo todavía, pero esto no se está hablando de un celo de afuera, es un celo que dentro de la misma palabra, porque si yo estoy celando a un hermano, porque viene la línea de la palabra, ahí, ahí no hay nada todavía, ahí estamos en la carne. Si hay contienda, que se está hablando de una contienda no de afuera, sino de contienda en la misma palabra, que si estamos contendiendo uno con otro, como haciéndonos más sabios que otros, entonces también ahí hay problemas. Entonces ahí tenemos nosotros que entrar a una examinación para ver. Entonces aquí dice Pablo que ni el que planta ni el que riegue algo, sino que el crecimiento de Dios que lo da. Porque aunque Pablo tenía ya a Cristo formado, ya el trabajo de Pablo es descender y ascender, porque el que desciende y el que asciende es el mismo Espíritu, Cristo. ¿En qué? Tiene que aparecer esa obra obligada, porque que ya no es el hombre que habla, sino Dios en el hombre. Ya no es Pablo que está hablando porque él quiere hablar, sino lo que está hablando en Pablo es el mismo Cristo, el que va a convencer. Entonces, es una exhortación más que todo esto. Entonces, sí, habla del fundamento ahí, que el que vaya a fundamentar, que, que vaya sobre edificar el fundamento, que sepa lo que va
a sobreedificar, porque el fundamento está hecho. Entonces aquí te está hablando también de que, sí, que no hagamos sabios en este siglo. O sea, se está hablando que en la posición que él se encuentra el pueblo, ahora el apóstol le dice que no se hagan sabios en esa posición. Porque acuérdense que Primera de Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está cierta obra que tienen que quedarse? Eso pasa con la obra del joven rico. Esa es la misma obra, porque el joven rico alcanzó toda esa sabiduría, alcanzó todo eso en ese ministerio. El llegar a ser joven en el ministerio no es cualquier cosa. Ya este joven tiene, ya es la ley en su mano. El Señor le dice que se ha guardado los mandamientos, él dice que todo. El Señor le hace una cuanta pregunta, él la contesta bien. Entonces le dice ahora, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que se fue llorando porque no quiso dar. Entonces, ¿qué es lo que un colaborador? Tenemos que ser colaborador. Este joven no fue colaborador, porque lo que Dios le dio en ese ministerio no quiso soltarlo. Entonces, lo que Dios nos está dando, tenemos que darlo más para adelante. Porque hasta lo poquito que tenemos, dice la palabra, se nos va a quitar. Entonces, la idea del colaborador es trabajar para la obra, para dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Entonces, nosotros, en el amor que es el amor que se está formando en cada uno de nosotros, lo que queremos ver que aquel que es pobre, de lo que se está hablando de un nivel de conocimiento, que le diera lo que tuviera a los pobres, que da lo que tiene para que aquel crezca, así, para que aquel tenga lo mismo que él consiguió de Dios, porque esa es la gloria de nosotros los creyentes, que el otro sepa y que el otro aprenda lo mismo que Dios nos está enseñando a nosotros. Entonces, el joven se fue triste y llorando porque no colaboró, no dio lo que él tiene. Entonces, hay una riqueza que se alcanza en ese ministerio, que si que llega un tiempo que termina, que es la misma ley, que usted tiene que salir de ahí, de ese lugar, de la comodidad. De ese lugar tiene que salir, porque si no entrega ese lugar, que ahí hay una sabiduría, ahí hay una obra alta, toda, pero ahí llega un tiempo que hay que entregarla. Hay un tiempo que tiene que dejar madre, padre, hermano, toda esa obra tiene que quedar. Entonces, de eso que se está hablando, que en este siglo si se hace sabio, que no se haga sabio en ese siglo. Porque en ese siglo, en esa posición, somos todos ignorantes. Entonces, ¿quién es la cabeza de todo esto? Cristo, porque si aparece un fundamento sobre de hojarasca, se habla de oro y plata y cosas, el fuego, el día, hará el juicio, que el día es Cristo en su manifestación del juicio. Entonces, ahí se va a dar cuenta si la edificación es buena o si la edificación es mala. Pero Dios es bueno y misericordioso, porque a veces en la misma ignorancia Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, porque dice que el que sobreedifica no se va a perder, se salva, pero ahora pasa por un fuego, por unos juicios que tienen que ser quemadas toda esa mala interpretación. Entonces, el Señor lo que nos quiere a nosotros es exhortar que ya demos por gracia lo que por gracia estamos recibiendo, que eso es lo que es colaborar. Porque no es que, porque ¿qué Dios necesita de nosotros para nosotros colaborar en la obra? ¿Y quién es que colabore en nosotros? El mismo Jesús que está en nosotros. Es que la misma obra que Jesús en nosotros es lo que el Señor quiere, que lo pongamos a manejar esas posiciones. Que reguemos, que sembremos esa semilla. Que aunque nosotros no vamos, porque no podemos ser el sembrador, el segador y Dios. No podemos ser todo. Mientras el hombre esté mirando figuras, que esté mirando a Apolo, que esté mirando a Pablo, que esté mirando a Aníbal, que esté mirando a Miguel, que esté mirando a José, no estamos bien. El Señor lo que busca es que pongamos los ojos en el blanco de la vocación, que es Cristo. Porque aquí se está hablando de Cristo. Y el que conoce a Pablo conoce a Cristo, porque
Pablo está predicando el evangelio sin el velo puesto, como Moisés se lo ponía. A nosotros es libremente que nos está predicando. Entonces, conocer a Cristo, por eso que Cristo dice, yo hablo con los que conocen la ley. Y el fin de la ley es Cristo, hermano. Entonces, que el Señor de Gloria nos siga ayudando y que Cristo se siga formando en nosotros. Siga la palabra haciéndose Cristo en cada uno de nosotros, porque eso es lo que está buscando la palabra. Que seamos colaboradores, que seamos obreros de Dios, que seamos iluminarios en el mundo, que seamos ejemplos, que seamos testigos de Dios aquí en la tierra. Pero con eso tenemos que tener el fundamento. No perder tiempo, meternos a la palabra con humildad y mansedumbre para conseguir eso, para compartirlo con el que la necesita, con esos pobres, porque a esos pobres es que tenemos que entregarle ese ministerio para entonces seguir avanzando en la madurez de la palabra, porque mientras seamos jóvenes, todavía venimos en debilidades, en rebeliones, en ignorancia, pero cuando llegamos a joven, que entregamos toda esa obra, entonces vamos pasando de un ministerio a otro, porque entonces vamos entrando a la madurez de la palabra. Así que el Señor de Gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a esos lugares celestiales que es Cristo en la cabeza. Amén. Amén. La gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reabundando en medio de cada uno de nosotros. Damos la gracia a Dios por permitirnos esta reunión más. Y tenemos una escritura aquí bien edificante, muy buena enseñanza, porque el tema que está en el encabezado, que dice colaboradores de Dios, dice ahí en el encabezado, colaboradores de Dios, no es cualquier cosa lo que dice el encabezado, colaboradores de Dios. Entonces no se está refiriendo a un solo colaborador, sino a un grupo. Ustedes ven, si Pablo, cuando escribió esta carta, vio que había una división en el pueblo. Entonces Pablo quería corregir eso, porque dice aquí, vamos a leer el 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnal, como a niño en Cristo. Entonces, ¿qué vio Pablo ahí en ellos? Que todavía ellos no estaban aptos para recibir la parte de arriba de las escrituras. ¿Por qué? Porque no había madurez en el oír de ellos, no había ese oído formado para concebir lo que Pablo quería que ellos entendieran de las escrituras. Por eso Pablo le dijo ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como espiritual. Ustedes ven que Pablo, la obra, no podía hablársela a ella. Por eso ahí que dice Pablo que ellos eran carnales todavía, ellos estaban todavía tratando costumbres que venían de parte de lo que se le había enseñado. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ustedes ven que ellos no eran capaces para recibir todo lo que es Dios como enseñanza. Ellos no eran capaces de recibir. ¿Por qué? Porque al ser ellos carnales, ¿cómo estaba el sentido de ellos? No estaba ejercitado. Por eso Pablo le dice que le dio a beber leche. Entonces, si le dio a beber leche, ¿qué leche sería esto? No fue las primeras obras que le dio a conocer. ¿Cómo estaban ellos?
como niños. Entonces ellos no le iban a aprovechar esa comida. No le iba a aprovechar esa comida. ¿Por qué? Porque esa comida podía hacerle un daño. Porque como dice la Escritura, que primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Entonces había que empezar por ello a formarle la ley por la parte de abajo, porque no eran todavía capaces. Entonces dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, tiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ustedes ven, y dice ahí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Toda esta obra siempre al principio en el creyente la vive arrastrando, porque viene con un celo. Porque ¿qué es el celo? El celo es defender lo que usted ha creído de la palabra, en la posición que está defendiendo su posición, y ese es el celo que hay en las Escrituras. Entonces, al aparecer ese celo en los creyentes, ¿qué hay que hacer? Destruirlo, porque ahí habló la palabra de un fuego, que el fuego hará la prueba. Entonces, esa obra de celo hay que irla sacando de diserción, porque muchos que es lo que andan buscando puntos doctrinales para tener siempre discusiones sobre cosas que no aprovechan. Y dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. No es esto que aparece en cada uno de los creyentes, que uno dice, yo soy de fulano, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy católico, yo soy esto. Esas son esas obras que aparecen primero. ¿Qué es lo que hace un creyente cuando se presenta en su congregación? Primero presenta a su pastor, presenta a su iglesia, y entonces a Cristo lo tiene como en un tercer lugar. En vez de levantar a Cristo, ¿qué es lo que hace? Que comienzan a darse uno gloria con gloria. Porque primero, ¿a quién presenta? Presenta a él, a su pastor. Ahora, el pastor de ellos es algo, no es un colaborador también, no es un enseñador. Y entonces dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Espíritu. Aquí vemos que Apolo, ¿qué era? Colaborador. ¿Qué era Pablo? Colaborador. ¿Qué era Cefa? Colaborador. ¿Y qué eran toditos ellos? Colaboradores de la obra de Dios. Colaboradores, porque ellos eran la cabeza para enseñar este ministerio, para formar el cuerpo de Cristo. Porque si ese cuerpo de Cristo, ¿cómo se hace presente la palabra? ¿Cómo se hace presente si no hay un fundamento en cada uno de nosotros? Tiene que haber un fundamento para la palabra, trabajar ya con la parte interna, con la parte invisible, pero es en cada uno de nosotros. Entonces hay que desbaratar un cuerpo para formar otro. Entonces, cada uno de nosotros, de lo que Dios nos ha puesto al frente, ¿qué somos? Somos instrumentos. ¿Y para qué son los instrumentos? Es para formar, es para trabajar. Porque si usted tiene un martillo, ¿qué usted va a hacer con el martillo? ¿Cómo usted empieza a enseñarle a un alumno niño que esto es un martillo si no lo conoce? No hay profesores en las escuelas que enseñan cada uno una materia. No son instrumentos que cogen la facultad de la ciencia para enseñar, pero todo ello lo hacen en un orden. Una hora usted, una hora yo y otra hora usted ve. ¿Y qué está haciendo la palabra con cada uno de nosotros? No nos está enseñando. ¿Qué hemos venido a hacer nosotros? Colaboradores de Dios. ¿Quién nos va a pagar a nosotros? El mismo Señor, conforme
como vayamos creciendo, como vayamos ordenando a otro, porque Él es que va a ir llenando esa medida en cada uno de nosotros, porque ¿quién es que conoce el sentimiento y el sentir de cada uno de nosotros? ¿Quién es que sabe el que le falta leche? ¿Quién es el que sabe el que le falta trigo? ¿Quién es el que le falta pan? ¿Quién es el que sabe? Es el mismo Espíritu. Aún nosotros desconocemos eso, que algunas veces queremos traer un tema y el mismo Espíritu nos lo cambia en fracción de segundo y tenemos que dar lo que Él dice. Entonces, todo eso acontece en un abrir y cerrar de ojos y ni el que está enseñando lo sabe, ni el que está oyendo tampoco lo sabe. ¿Quién lo sabe? El dueño de su obra. Porque Él sabe la necesidad que hay en cada uno de los hermanos. Y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ustedes ven que el crecimiento, ¿quién es que lo da? No es Dios. ¿Quién es que tiene la llave de abrir y cerrar? No es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Plantar la palabra. ¿Quién va a dar el crecimiento? Es el mismo Dios. Entonces, dice aquí, así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Ustedes ven que el instrumento, ¿qué viene siendo? Un instrumento para edificación, porque dice, así que ni el que planta es algo. Ustedes ven, ¿quién es que planta? Es el mismo Dios. ¿Quién es que planta la palabra? Es el mismo Dios. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice él, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, un creyente en esa condición que ha sido tomado por Dios, ¿qué viene siendo? Ya no tiene ese edificio formado para formárselo a otro. Entonces él tiene que ser enseñado primero, porque si él va a ser el ejemplo en todo, entonces a él primero lo forma para después él formar a otro. Entonces él viene a pasarse un edificio en Dios. Pero ¿quién es que tiene la llave de abrir y cerrar? Es el mismo Señor, para que otros entren a tomar posesión. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Entonces, ¿qué era Pablo? Pablo era un perito arquitecto, era un maestro, que tenía los planes de Dios, tenía los documentos de Dios. Entonces Pablo podía enseñar. ¿Por qué? Porque al tener la obra sellada, ya él podía dar, como dice ahí, salió por boca, da de gracia lo que por gracia habéis recibido. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Colaborando con la obra y buscaba que otros sean colaboradores. Porque dijo el mismo Señor que ya la siega estaba lista, pero que no habían segadores para recoger la siega, porque la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Y rogar al Padre para que mande obreros. Ustedes ven que en este trabajo quien da el pago es el Señor. A cada uno de nosotros. Si son 15 minutos, hasta aquí mi parte. Pues hermanos, tenemos de nuevo las escrituras que le mencioné el domingo en la enseñanza, que era el segundo capítulo de las escrituras del tema del domingo. La primera era 1 Corintios 1:30 y estas son las segundas escrituras de 1 Corintios 3. ¿Qué está buscando Dios en este pueblo? Hacer su morada. Hacer
levantar su morada porque Dios está buscando morada. ¿Qué tenía Israel que lo hacía diferente a todos los pueblos? Tenía la ley. Y en la ley venía sentado su Dios. Dios estaba sentado en la enseñanza de la ley como el Dios de Israel. E Israel tenía a Dios porque tenía la enseñanza y la enseñanza era la que contenía a su Dios. Y desde la enseñanza Dios hacía manifestación al pueblo. Nosotros también estamos hoy delante de la enseñanza, estamos en la escuela de Dios. No ceso de decirle que estamos en una escuela. Todos los que estamos aquí como enseñadores, administradores, estamos colaborando. Es un proyecto. Tenemos una responsabilidad en las manos dadas de Dios. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un ministerio conforme a la capacidad, a la medida de la fe y el entendimiento que de Él hemos recibido, porque usted, como decían los hermanos, si usted no recibe algo, no lo puede dar. Usted tiene que primero ser educado para entonces poder ayudar a otros. Tenemos una responsabilidad que yo creo que todavía el pueblo aquí no la conoce. Y por eso es que tienen en poca cosa las escrituras, tienen en poca cosa los servicios, porque si usted sabe que el beneficio de Dios está en la reunión y usted está buscando que Cristo le sea hecho por Dios, usted está buscando ser morada de Dios, usted se cree que usted no debiera estar aquí, sí debiera estar aquí, porque usted está buscando que Dios forme su obra en cada uno de nosotros. Dios está buscando su morada. Todos aquí estamos colaborando para eso. A unos Dios le ha dado espíritu de sabiduría, a otros palabras de ciencia, a otros lenguas, a otros discernimiento de lenguas, a otros profecía, porque todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu y hemos recibido la porción de la gracia de Dios conforme a la medida de la fe que cada uno tenga. Porque si vamos a una escuela, no todos los estudiantes en el mismo salón tienen la misma capacidad de aprender. No tienen la misma capacidad de aprendizaje, no todos pueden concebir y percibir la misma idea que están los demás percibiendo. Pero ¿saben qué? Todos están aprendiendo. Todos están aprendiendo, sea mucho o sea poco. Todos estamos aprendiendo del Señor. Pablo es el perito arquitecto de esta obra. Pablo es el arquitecto, el perito y arquitecto de esta obra porque lo puso Dios para este ministerio. Es el apóstol 13, como hemos venido diciéndole, que no era digno de ser llamado apóstol y él mismo lo declara en su ministerio, que como un abortivo lo escoge Dios para trabajar por medio de la enseñanza de Cristo en medio de este pueblo. Siendo él el perito, estaba entonces que, como el atalaya, estaba que buscando que hubiera una coordinación en el proyecto. Usted sabe que si se va a hacer un edificio, estamos buscando que se levante el edificio de Dios, porque lo dice estas escrituras aquí en el verso 9. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, o sea, la siembra, donde la palabra ha sido sembrada. Edificio de Dios. ¿Usted se cree que un edificio es cualquier cosa? No, no es cualquier cosa. Y hay que hacer un gran trabajo para levantarlo. Y todos los que estamos trabajando se nos ha dado una responsabilidad y todos tenemos una parte que hacer para colaborar con esa parte.
pero tiene que haber una coordinación. La coordinación se llama una línea a seguir. Hay que seguir una línea de enseñanza, porque si se está trabajando para una misma cosa, no puedo yo estar haciendo una cosa y venir lo otro y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir disensión. La palabra disensión tiene que ver con contienda, pero la disensión es oposición o ir en desacuerdo. Nosotros no podemos ir en desacuerdo ni en oposición al plan de Dios. Recuérdense que estamos trabajando para Dios. Ya Dios tiene todo diseñado, ordenado, preparado para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No lo que yo quiero, porque yo creo que es más conveniente, no, es lo que Dios tiene ya establecido. Vamos a mirar en Efesios aquí algo. Edificio de Dios, que el edificio, ¿para qué Dios quiere un edificio? Es su iglesia, la morada de Dios, como le dije al principio, que Dios venía sentado en la enseñanza que tenía Israel, ahí estaba sentado Dios. Efesios 2, 20, 22 dice, edificaos sobre el fundamento, como dijo Pablo, él como perito arquitecto puso el fundamento, o sea, la enseñanza base principal en donde se va a construir y donde se va a levantar la casa de Dios. Porque sin fundamento no se puede edificar. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. Tú estás viendo que no es capricho de Aníbal, es que coordinado. ¿Qué quiere decir coordinado? Que tenemos que ir a la par en el trabajo, que todos contribuyamos para que el orden de la edificación se mantenga en su curso. Porque si Dios quiere que se trabaje en una pared, y es en la pared que Dios quiere que trabajemos. Recuérdense que en Nehemías, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías aquí? El libro de Nehemías declara, especifica el orden de cómo se levantaron cuando echaron el fundamento, cuando levantaron las paredes. Era en un orden que estaba trabajando el pueblo, en una coordinación. Y como dice aquí, en quien todo el edificio, todo el trabajo que se va a hacer tiene que ir bien coordinado. Y si se hace coordinado, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Va creciendo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y no dijo las Escrituras aquí que nosotros somos el templo de Dios. No dice la palabra aquí en el verso, dice, ¿o no sabéis que soy templo de Dios? ¿Y cómo es eso? ¿Quién es el templo? ¿Aníbal o la enseñanza o Cristo que está formado en Aníbal? ¿Quién es el templo? El templo es Cristo. Pero a la gente se han tomado la idea que este cuerpecito es el templo. Esto no tiene que ver nada con ese templo. Es la enseñanza que se forma en el creyente, el cuerpo de conocimiento, de sabiduría, que le forma a Dios al creyente, donde Dios se sienta ahí a morar. ¿Usted cree que Dios va a sentarse en la mente corrupta de Aníbal? ¿Ah? Que a veces estamos pensando una cosa y al segundo estamos en Australia pensando otra, porque la mente de nosotros es carnal, naturalmente, la de nosotros. Pero cuando Dios ponga en nosotros esa promesa que está prometida, le daré un nuevo corazón
y un nuevo espíritu, y habitaré y andaré en ellos, pero es en esa mente y en ese espíritu. Porque no estamos hablando de otra cosa de levantar Dios, la enseñanza de él, formar a Cristo. Cristo tiene que sernos hecho por Dios. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una porción para que contribuyamos a ese trabajo. ¿Para qué? Templo del Espíritu. Y sigue diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando Cristo esté formado en nuestros corazones, podemos decir, ahora podemos decir con libertad, soy cristiano. No soy cristiano por cristino de yo ser un religioso, no, soy cristiano porque Cristo vive en mí. Porque puedo decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermano, esa roca, ese fundamento no es cualquier cosa. Esa roca, ese fundamento es el mismo Jesús, es la misma piedra del ángulo que es el mismo Cristo. Fíjense que en esta escritura que dice aquí que había un celo en el pueblo. Pablo se dirige a los corintios al principio como niños en Cristo. Y un niño en Cristo es una persona que no conoce la derecha de la izquierda. Y una persona que no tiene un razonamiento, que no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del mal, es carnal. Es carnal porque había un problema en el trabajo que se estaba levantando aquí. ¿Usted se cree que Apolos era cualquier cosa? Vamos a mirar algo para que veamos quién era Apolo. Perdón, hermano. Vamos a mirar en el libro de los Hechos rapidito, que yo quiero darle la última parte al hermano Rafael que llegó ahora. En el libro de los Hechos, escuchen bien quién era Apolos. Que Dios no coge cualquier cosa para su trabajo, hermano. Recuérdese que la obra es de quién, es de Dios y para Dios. Y Dios va a coger la persona indicada. Miren quién era Apolo. Verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso. 24, capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, conocedor de las escrituras. Aleluya, gloria a Jesús. Conocedor de las escrituras, poderoso, elocuente. Y miren cómo sigue diciendo. Este había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido, tenía la instrucción del camino, de la enseñanza del camino. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero aunque solamente conocía el bautismo de Juan, miren el espíritu que había en Apolos. Miren esto, que aquí es que viene lo lindo. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran colaboradores de Pablo, que eran discípulos de Pablo, que trabajaban en el ministerio con Pablo. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios.
le enseñaron, le aclararon, le declararon, lo ayudaron. Y Apolo, yo sé eso, a mí no me hay que enseñarme y nadie me tiene que decir nada, que yo lo sé todo. No. Cogió el consejo de Aquila y de Priscila y Aquila. Les pusieron más exactamente el camino del Señor y él lo recibió, porque recibió la instrucción. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos dejarnos todo, porque aquí el que, como decía la Escritura, no nos hagamos sabios, porque Dios es el único sabio entre nosotros. Y nosotros todos necesitamos ser enseñados de Dios. Todos. ¿Y qué pasó aquí? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, usted sabe lo que quiere decir vehemencia, con poder, era una autoridad la que tenía en sus palabras. Refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Eso no es cualquier cosa. Pablo no era cualquier persona. Tenía un ministerio poderoso. Y lo más lindo que tenía que era humilde, porque aceptaba el consejo, oía la instrucción y seguía la línea de la enseñanza. Ese estaba para colaborar, porque venía coordinado en la enseñanza. No se le opuso a Priscila y Aquila, no se levantó con ellos. Él tenía el serrucho de la palabra. ¿Usted sabe eso? Él tenía el serrucho de la palabra, pero estaba cortando con el lado del bote y los dientes para arriba. Y cuando usted pasa un serrucho, si no lo pasa con los dientes para abajo, no va a cortar. Y lo que le hicieron Priscila y Aquila fue que le ayudaron a que virara el serrucho, y cuando lo viró empezó a cortar, porque le enseñaron la enseñanza de Cristo. ¿Y qué pasó? Ese es el Apolos que habla aquí Pablo, que era el que regaba. Tenía con qué regar entonces Apolo, ¿verdad que sí? Sí, tenía con qué regar, era poderoso, tenía un conocimiento en la enseñanza de Cristo, tenía a Cristo formado. Pero había un problema, que nosotros por naturaleza somos carnales. A mí no me gusta, hoy le toca el turno al hermano Domingo y no me gusta como predica Domingo. Yo me gusta como predica Rafael. Eso es carnal. Eso es carnal. No, yo no me voy a entrar al culto hoy porque el que va a predicar es José. A mí me gusta como predica Aníbal, no José. Eso es carnal. Eso es terrenal. No, que el hermano Miquea no me gusta como predica porque pone a dormir a uno. No, eso es carnal. Entonces están diciendo yo soy, y por eso no es de afuera, que yo soy pentecostal, ni yo soy bautista. No, eso es aquí en la iglesia, en el culto, en el servicio de nosotros. Son cosas que hay que reconocerlas, y eso nos hace ser carnal. ¿Por qué? Porque no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Usted se come un mango, el mango no le va a saber como el limón, pero el limón tiene una vitamina también y tiene una razón de ser. Es un poquito agrio, pero chúpeselo, que es muy beneficioso. A mí me gusta lo dulce. El mango, que tiene un saborcito más bueno cuando está la palabra saliendo con esa dulzura. Pero cuando viene el limón, muy pocos le quieren, o la naranja agria, le vemos poca importancia. Pero mire, esas son las frutas más esenciales. Todo aquí tenemos
que aceptarnos los unos a los otros, no pensar nadie, ser más que nadie. Todos aquí estamos colaborando para que Cristo nos sea hecho por Dios. Para que usted entienda lo que es el templo de Dios, es como si usted va para una carrera, a estudiar una carrera y va a ser un abogado. Cuando le formen el abogado usted, el abogado no es usted físicamente, el abogado es la ciencia, la facultad que usted le forman. A eso se estaba refiriendo Pablo cuando le dijo, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Usted se cree que el Espíritu de Dios va a morar en un cante carne? Se puede meter 40 días de ayuno, se puede meter 100 días de ayuno y como quieres carne. Lo puede limpiar como quiera, por dentro y por fuera, con cloro, con lo que quiera, pero es carne. Dios habita en Cristo. La morada de Dios es Cristo. Y por eso es que insistimos, indagamos, deseamos, oramos, le pedimos a Dios que los llene de todo el conocimiento de su voluntad, alumbrando sus ojos, dando el espíritu de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento de Él, para que todos lleguemos a ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un alma, de un espíritu, que ninguno busque lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y cuando estemos en esa posición, la palabra nos va a aprovechar. Voy a dejarlo hasta aquí. Que la paz de Jesucristo siga con nosotros y vamos a dejar al hermano Rafael a continuación. Déjeme preparar. Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues que la paz de Cristo, hermano, siga reinando en el corazón de cada uno de nosotros. Nos sentimos agradecidos y gozosos de nuestro Dios. Hoy por aquí tenemos un día, ha habido un día, ya te sabes, un tiempo de agua, bendecido porque ha estado y está fresca la temperatura. Y nada, hermano, que el Dios Todopoderoso, como lo ha estado haciendo, vaya haciendo nuestro espíritu humilde. Siempre medito, hermano, en una expresión de la palabra donde Jesús inicia su ministerio diciendo: bienaventurados los que tengan hambre y sed, porque ellos serán saciados. Siempre, hermano, yo medito y digo, ¿por qué nosotros decimos gracias, Señor? Yo meditando en algo acerca de las escrituras y saliendo de la rutina donde está todo el mundo como creyente, no porque quiera, sino que Dios es sabio en gran manera y Dios tiene a todo el mundo encerrado. ¿Por qué digo gracias al Señor? Porque yo he investigado la creencia de muchos filósofos, incluso he investigado a Baruch Spinoza, y tanta creencia que hay en la tierra. Eso nos permite a nosotros enfocarnos. ¿Y por qué hoy nosotros no vemos que Dios está trabajando secretamente con nosotros? Ustedes saben, hermano, que la humanidad entera ha vivido siempre interesada en saber de dónde han salido y dónde han venido todas las cosas. Ha habido un pueblo
que por muchas edades se mantuvo enseñando a los suyos de boca en boca, una enseñanza que Dios ha mantenido en medio de un pueblo, de unos hombres elegidos por Dios, donde en cada hombre de esos Dios despertó una morada que Dios tiene en el ser humano. Y como Dios es quien tiene oculto y guardado su programa, Él es el dueño y Él es el que sabe en qué edad despierta a cada hermano. Nos ha tocado a nosotros en esta edad creer en un Dios diferente, creer en un Dios poderoso, porque una cosa es hablar de Dios por lo que otro ha dicho y otra cosa es hablar de Dios por lo que Dios viene haciendo con nosotros. Ustedes ponen a analizar, hermano, siendo sincero uno con uno mismo. Nuestra creencia, nuestra doctrina, usted la va a buscar en el universo y de la manera que nosotros creemos, usted no la va a encontrar. Por eso es muy importante que usted permanezca, que aunque no entiendas alguna cosa, no se mueva del lugar donde la palabra lo ha traído. ¿Saben por qué? Porque habían unos hermanos en el tiempo apostólico que conocían, porque si Jesús dijo que era el camino, ustedes no creen, hermanos, que habían hermanos que ya conocían y que porque habían unos ciegos que aunque eran ciegos, pero estaban en el camino, dice la Escritura. Si ellos estaban en el camino, ¿en cuál camino que usted cree que aquellos estaban? Entonces, ellos no se movían de ese camino porque ellos sabían que Jesús no camina por otro camino, porque es por ahí que Él pasa. Miren, había un varón llamado Zaqueo, que eso se ha leído y se ha predicado, hermano, todo eso. Pero este hombre venía en una línea del linaje de Abraham, porque por eso es que Jesús dice que le era necesario cenar, ir a donde Zaqueo. No es que Zaqueo andaba detrás de Jesús, Jesús que lo busca. Por eso es que dice ahí en los Corintios, que ahí tiene, ahí dice en primera de Corintios 10, dice el apóstol Pablo, que esta es la piedra que seguía. O sea, ellos seguían, la roca lo seguía. Entonces, hay un tiempo donde usted la palabra lo busca, lo sale a buscar, porque Dios envía la palabra. Eso dice en Isaías. Y si Él envía la palabra, Dios sabe, hay lugares específicos donde manda la palabra a buscar y hacer un trabajo. Entonces, este hombre Zaqueo, dice Jesús, desciende Zaqueo, que me es necesario descender, por lo cual dice la palabra que él era descendiente, venía en una línea, venía en una enseñanza, en esta enseñanza que le estamos hablando, él venía en espera. Venía en un ministerio, hermano, donde este hombre era desacreditado, porque el concepto y la apariencia de este hombre no era muy buena, porque para los creyentes y para el sistema, Zaqueo era un ladrón. Ahora, ustedes pueden analizar, esto llevó como consecuencia una crítica, porque ahora dicen, bueno, pero acá este hombre, mira con quién hay que se sienta a comer, con ladrones y publicanos. Pero ustedes ven, hermano, que ese no era el concepto de Jesús hacia este hombre. Este hombre venía, aunque tenían ellos ese concepto, ese no era el concepto, porque esto se ve como una historia, como un cuento. Es que este hombre venía en una línea donde es irrevocable, porque cuando usted está en la doctrina, en espera, porque lo importante es que usted entienda, hermano, que lo que usted espera de Dios, porque si usted espera de Dios, a su tiempo Dios le ha de traer lo que usted espera. Miren por qué, hermano. Una vez decía en una enseñanza que traíamos, no sé si ustedes recuerdan, que con qué intención nos reunimos. Porque hay muchos hermanos que se reúnen no para aprender, sino esperando la oportunidad para ellos predicar. Pero predicar, ¿qué? Está bien, hermano. En una enseñanza que yo hice ahorita, en estos días, y que estaba tratando, pero el agua no me ha dejado, porque quiero que quede, ya está grabada en audio. Ahí yo doy un pequeño testimonio de cómo empecé en esta doctrina en el 1990, donde después de haber tenido unos meses reuniéndome con unos hermanos en Agua, llamados en Italia, en esos tiempos nos reuníamos en La Goida y en Payita.
fue a mi casa un hermano, el hermano Nono, el hermano Cueto y una hermana llamada Mirinza. Y esos hermanos fueron allá y compartimos allí. Ahí yo seguía investigando los hermanos, ahí reuniéndome de un tiempo en Payita. Los terceros domingos bajábamos a La Goida. Y ahí bajé aquí a Herrera. Y así, pero no era que, hermano, en esos tiempos no estábamos nosotros detrás de prédica, estábamos detrás de escuchar, porque hay un tiempo que usted lo que está es gozoso, escuchando, aprendiendo. Estos hermanos traían una miel, una declaración en la palabra que usted no le daba deseo de comer. Nos llamaba Natalia a un kiosco que había y nosotros íbamos a comer, pero no nos daban deseo ni de comer, porque había unas manifestaciones tan grandes que traían estos hermanos en la palabra, que uno no quería perder el tiempo nada más escuchando las declaraciones y la dulzura que estos hermanos traían a través de esta doctrina. Entonces, todo tiene su tiempo, nadie puede decir que no tuvo su niñez. Pablo dice que mientras era niño jugaba como niño, pero llegó el tiempo que dejó de ser niño y pasó ahora a lo perfecto. Pablo tuvo su tiempo donde fue preparado, enseñado, y después inicia camino a Damasco, un lugar que tiene la doctrina de preparación, que aunque tiene ese nombre de un lugar que existe así, eso tiene su secreto en la doctrina, que todos los hombres que hemos entendido la doctrina nos vamos conociendo, como el caso de Abraham, que empezó a caminar también y le fue poniendo nombre a cada manifestación que le fue apareciendo en cada lugar. Eso no es una historia, eso no es un cuento, tiene su sentido, de todos estos hombres que en cada manifestación iban conociendo a Dios en el desarrollo y en la preparación del cuerpo que Dios estaba formando en ellos, que no es otra cosa que al mismo Cristo. Porque Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo vio Abraham el día de Dios? No dice específicamente la palabra, Abraham vio un lunes, un martes, un miércoles, no. Abraham fue educado vía esta doctrina donde le fue formado Cristo. ¿Usted sabe cuándo? Eso se ve, hermano, como una historia. Ahora, que ustedes mediten, le estoy diciendo a ustedes cuentos, hermano. Miren, Abraham lo visita a Dios a través de dos varones, que dice que Abraham era un hombre de edad avanzada y Sara, donde ya toda la costumbre, que es lo que Dios espera, no había, ya la matriz de Sara estaba muerta, porque es así donde funciona. Eso quiere decir que la mente suya ya tiene que haber terminado, no haya nada ahí ya para entonces el espíritu funcional, para que la obra que aparezca en usted, el Cristo que ha de ser formado en usted, sea hijo de Dios y no de hombre. Por eso tiene que esperar ese tiempo de que tiene que terminar toda la costumbre de la mujer y todo termina. Entonces ya en ese tiempo ahora visita a Dios a Sara, que era estéril. Pero usted se pone a analizar y lo ve de la parte natural, va a tener que ver a Sara en un lugar y Abraham en otro. Como está Aníbal y Ana, la esposa del hermano Aníbal, usted ve a Ana en un lado y Aníbal en otro. Pero no es así, hermano, se está hablando de la doctrina, que no estaba lejos de Abraham, estaba en él mismo. Y todo lo que está diciendo la palabra, lo está diciendo porque, aunque no se ve a Abraham escribiendo, se transforma Moisés y pierde Moisés el cuerpo, esa figura, y pasa a ser Abraham, porque se ve a Moisés trayendo a existencia a Abraham en un cuerpo, porque es en él mismo, porque el individuo no cuenta, hermano. Por eso es que Pablo está tumbando aquí toda imagen, toda obra de hombre, para que el fundamento sea de Cristo, porque ahí dice él que no es quien riega, no es quien planta, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces, vemos aquí que visitan a Abraham, lo visita Dios. Abraham tiene una preparación, como decía la escritura, una expresión que decía el hermano en una ocasión, que Pablo estaba preparado, ordenado, porque todos los hombres de Dios tienen que estar ordenados para pasar de un estado a otro. Usted tiene que haber terminado, había terminado en él una obra, y por eso es que vemos que queda ciego, todo se cae. Cuando él cae de rodillas al suelo, todo se cayó como conocimiento y perdió toda visión. Y ahora es llevado de mano, que se ve que es dos hermanos, un grupo de gente que lo lleva de mano caminando, pero no es así, hermano.
Lo llevan de mano porque la doctrina tiene un trabajo donde lo va llevando a usted hasta llevarlo a un lugar de formación, porque allí ahora dura 3 días sin comer, porque ahora para que tenga hambre, y allí ahora le aparece a Ananías a ponerle la mano al apóstol Pablo. Cuando ahora le pone la mano allí a Saulo, dice que recobra fuerza y empieza a predicar a Cristo, declarando que este era el Hijo de Dios. Entonces la Biblia dice en Primera de Juan que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios está con él y él está en Dios. Mire ahora cómo usted se cierra ahí. Mire ahora cómo entra Dios en Pablo. Y ahora inicia un trabajo ya no como el que hacía, porque estaba en la vía contraria. Ahora es como decía el hermano de Serrucho, ahora empieza a cortar completo, parejo. Ahora va a caminar derecho, porque estaba en la vía contraria. Nosotros, usted tiene que verificar eso. A usted le van a preguntar. Por eso es que vemos muchas personas no dándole importancia a esta doctrina. ¿Saben por qué? Porque como cada quien tiene una doctrina como verdad, cada quien tiene una religión como verdad, cada quien tiene un punto como verdad, nadie se preocupa ni se interesa, porque usted tiene que estar consciente, como dijo Pedro. Cuando se fue a aquel grupo, cuestionaron a Jesús, Jesús lo cuestionó y Jesús le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Pedro se para y dice, Señor, ¿y si de ti nosotros no vamos? ¿Hacia dónde nosotros iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Miren, hermano, otro dato. El eunuco era un hombre que venía de adorar, porque era un hombre que estaba en un culto, como estaba Apolo. Apolo tenía, dice la escritura, que Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Ustedes ven, hermano, que el bautismo no es un zambullón en el río. Porque si él conocía el bautismo de Juan, ¿ustedes creen entonces que eso es un zambullón? No, hermano, este hombre terminó ese ministerio porque Juan es el último profeta de la ley. Y al ser el último profeta de la ley tuvo su fin. Entonces ahora, este hombre es completo porque ahora lo preparan. Dice ahí que lo encaminaron más a la verdad y este hombre ahora tenía un ministerio donde no registra los libros que este hombre escribió, pero este hombre tenía un trabajo de prédica porque fue un hombre que trabajó y por eso ahora Pablo no quiere que quede Apolo como trabajador en ningún creyente, sino que quede Jesucristo, porque al final de la jornada ni es Apolo, ni es Pablo, ni es nadie, sino Dios y Cristo, que son los que hacen el trabajo. Es para que usted vea, hermano, que nuestro trabajo en este tiempo, y no sé si ustedes siempre recuerdan, hermano, que nuestra prédica siempre es esa, que no queremos que en la prédica ustedes nos vean a nosotros, ustedes nos levanten a nosotros. Todavía Dios nos abra los sentidos como lo está haciendo y nos sigue abriendo y nos dé grandes manifestaciones y nos dé grandes cosas. No nos vean a nosotros como poder, vean a Dios entre nosotros. Esa es la idea, que usted por Cristo que ha sido y es formado en usted, usted ve a Dios. Entendiendo, hermano, que no vamos a poder ver a Dios como un cuerpo físico, sino lo vamos a ver a través de un hermano que trae una manifestación. ¿Por qué? Porque Abraham, hermano, dice la escritura ahí que le cité eso, que rodilló, se inclinó y de una vez se mandó a preparar la mesa. Y dijo ahí, no se pase de largo, mi señor. ¿Usted cree que Abraham le está diciendo señor a una persona o a cualquiera? No, Abraham le está diciendo señor a Dios. Porque si Abraham está al calor del día, Abraham tenía un ojo formado, un oído formado para ver a Dios, que es lo que está haciendo la palabra en nosotros. Para nosotros ahora entender que nos falta, pero estamos en el lugar seguro. Estamos en la doctrina original. Que nos falta, sí nos falta, pero hemos avanzado y estamos avanzando. Para que usted ahora entienda, hermano, que estamos en un lugar desconocido de la mente humana, desconocido de la ciencia. ¿Por qué, hermano? Yo no sé si ustedes han analizado. Ustedes se han puesto a analizar y a pensar para qué Dios quiere formar a Cristo en nosotros y por qué Dios está tratando, formando este testimonio en nosotros. ¿Ustedes creen, hermano, que nada más es para que nosotros
estemos ahí con eso y ya. No, hermano. Porque miren qué pasa. Nosotros somos mortales. Tanto el hermano Aníbal como nosotros todos. Por la ley de la naturaleza, ya la edad que tenemos, no vamos a durar el tiempo que va a durar un hermano de 20 o 30 años. Pero ¿qué pasa? Mañana nosotros nos vamos, nos transformamos, nos pasamos de un estado a otro y quedamos en la palabra. ¿Ustedes creen, hermano, que nosotros vamos a desaparecer? Porque hoy, ¿a dónde está Pablo? ¿Y dónde están todos estos hombres? ¿Dónde está Polo? ¿Y dónde están estos hombres transformados? Ya no en cuerpo, sino en los testimonios que hay ahí de ellos. ¿A dónde nos van a encontrar mañana nosotros? Entonces, si ahora usted, hermano, viene en un cuerpo falso, en una doctrina falsa, usted pasa a desaparecer, porque al final de la jornada lo que es falso desaparece. No sé si ustedes recuerdan, hermano, que la obra de Dios hay una copia y hay un original. Ustedes sabían que hay una copia y hay un original. Dios le ha dado al mundo de los gentiles la copia, por eso es que dice la Escritura, porque todo el que se quede en la letra, de la letra no pasa. Pero ¿saben qué pasa, hermano? El domingo, si Dios lo permite, vamos a tener una enseñanza que me llamó mucho la atención a mí, cuando Dios me permitió entrar ahí, que se trata de la sustancia, se trata de, ahí dijo Pablo, yo no le di a beber leche, sino vianda. Entonces Pablo sabe qué es lo que vianda y sabe qué es lo que leche. Pablo sabe qué quiere, qué necesita el pueblo en ese estado, porque habían la leche es para niños. Y dice él, le es necesario darle leche, por lo cual son carnales. Esa escritura abarca el sistema, hermano, entero. Miren, tenemos un sistema religioso hoy dividido con nombres, diciendo uno, usted ve todos los tipos de creyentes, unos son pentecostales, unos son testigos de Jehová, unos son adventistas, y el mundo entero está lleno de sistemas. Pero la obra de Dios no es así. No, nosotros tenemos un nombre donde dice la Escritura, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Por eso es que Pablo dice que el que vaya a edificar, mire cómo edifique, porque ya el fundamento está puesto. Entonces, si el fundamento está puesto, ¿predicaron los apóstoles un Dios en 3 personas? No. Decía la palabra del eunuco, Felipe, cuando Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? El eunuco dijo, ¿cómo yo voy a entender lo que leo si no hay quien me lo explique? Pero ahí viene leyendo el pasaje de Isaías, que como oveja fue llevado al matadero. Él está diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿usted cree que como usted decir lo que dice la Biblia, usted está predicando? No, hermano. Por eso le decía yo a alguien que nosotros todavía seguimos haciendo holocausto y seguimos sacrificando. Lo que pasa es que el holocausto y los sacrificios que nosotros hacemos no es oveja de 4 patas. Porque hay un testimonio que usted trae animal, como sea de buey, sea de caballo, sea de una oveja, como sea, eso hay que presentárselo a Dios y presentarlo en un holocausto, porque hay que darle fuego, hay que darle candela para que el humo suba y Dios lo recibe como olor fragante. Dice la Escritura. O sea, nosotros no le hemos quitado ni le quitamos a la Escritura. Nosotros lo que cumplimos y hacemos lo que dice la Escritura, porque aún en la parte natural de las Escrituras no es lo que la gente piensa. ¿Ustedes creen, hermano? ¿Ustedes creen que nosotros nos bautizamos? Claro, hermano. Por eso es que ningún hermano puede decir, no, porque ya no hay resurrección. No, hermano, usted no puede decir eso. Nosotros no, que nosotros no bautizamos. Sí, nosotros bautizamos. Nosotros hacemos todo lo que dice la Escritura. Ahora, nosotros no hacemos como hacen todo. No. Nosotros hacemos porque es que a nosotros se nos ha despertado el sentido para ir poniendo cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque es que ese es el fundamento. El apóstol Pablo no empezó por arriba. Y ya lo dejo aquí, hermano, para que usted investigue eso. Si usted va hoy a formar a Cristo, usted tiene que saber por dónde va a empezar. Porque Cristo nada más no es pie. O Jesús nada más es pie. No, hermano. Es un cuerpo completo. Y usted tiene que saber por dónde va a empezar y dónde va a terminar. Porque es Dios que lo forma. Pero Dios lo forma a través de alguien. Entonces, por eso, hermano, nosotros
tenemos que servir agradecidos de parte de Dios. Y nada, hermano, seguimos meditando el domingo. Si Dios quiere, seguiremos tratando con la sustancia, porque para hacer todo esto, hermano, tenemos que darle a entender a los hermanos que estamos en un cuerpo por un don que Dios ha depositado en nosotros, que es lo que nos permite a nosotros poder alimentar a un pueblo con conciencia. La paz de Cristo, hermano.